Buenas noches. Es hermoso volver a este lugar después de un largo tiempo. Hay algunas caras que conozco y otras que no. Así que me pone contento a las que no conozco, más a los que conozco, no es que no los quiera, sino que quiere decir que el reino se está expandiendo. El Señor está llegando a muchos más corazones y desde un principio ese es el motivo inicial de Jesús. Dijo que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza. Todos conocen cómo es el granito de mostaza, seguramente escucharon. Es una semillita muy chiquita, pero termina siendo, cuando se planta, uno de los árboles más grandes que hay en un jardín donde se siembra. Mientras adorábamos a Dios juntos, Dios empezaba a traer palabra a mi vida, y era impresionante cómo iba confirmándose, pastor, esto, porque es glorioso permanecer y vivir unidos en el Espíritu. La palabra dice que cuando nos reunimos, uno trae un salmo, el otro trae una revelación, el otro trae una enseñanza, otro trae una palabra, dice, pero hágase todo para edificación. Y en una congregación podemos encontrar dos clases de personas. Una que puede ser que viene como espectador y otro como participante. El espectador es aquel el que se sienta y empieza a ver lo que está pasando, pero se cierra a poder dar lo que Dios quiere que dé en ese momento. Y el participante es aquel que participa de la reunión. Porque es importante entender este entendimiento o ir creciendo en este entendimiento, porque en el momento que vos recibiste a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, la Escritura dice que pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Me van siguiendo? Y al ser parte del cuerpo de Cristo, estás dentro de una porción. Y la Escritura dice que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Escuche bien esto. La mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Ni tampoco el pie, la cabeza le puede decir al pie, no te necesito. Porque cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Amén. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. No, porque yo soy nuevo en la congregación, Dios no me va a usar. Todas las partes del cuerpo son importantes. Dice, los que conocen más de anatomía, creo que está bien dicho así, que tenemos una glándula que se llama la glándula tiroidea. ¿Escuchaba alguna vez de eso o no? Y esa glándula, si se descompagina, si se vuelve loquita, todo el cuerpo se descompagina. ¿Me va entendiendo lo que quiero tratar de transmitirle? No interesa tu estatura, no interesa el tiempo que tengas en una congregación, no interesa tus niveles intelectuales que tenga de la Escritura, porque esto no tiene nada que ver con tu origen, de dónde venís, de dónde sos o de tu billetera. Esto tiene que ver con Dios, lo que Dios depositó dentro de tu vida. Entonces, cuando yo era participante de este culto, podía ver cómo aquellos que han entendido cuál es su lugar se hacían parte, porque uno abrazaba, el otro traía una palabra, el otro oraba, el otro traía una revelación, y eso es estar en armonía. Es glorioso poder vivir esto. Pero hay también personas que por ahí se acostumbran a ser espectadores, y Dios depositó algo en su corazón, y dice la Escritura que cuando se haga esto, todos se tienen que hacer para edificación. Otra versión dice para consolación. Entonces, cuando vos te venís y te reunís a este lugar, no solamente venís a recibir, sino también venís a dar. Amén. Y parte del diseño de Dios es que cada uno tenga una función en el cuerpo o en el culto. Vamos siendo fortalecidos también, dice otra escritura, otra parte de la Escritura. Y cuando hablo de Escritura, comienzo a entrar al tema que el Señor hoy me mostraba,
y me dijera que podía compartir en este tiempo, no solamente en esta casa, sino en la casa donde nos congregamos. De paso quiero decirle a todos que vengo con mi esposa, con Vale, con Emma y con Vicky y Génesis, que son mi familia. La casa del Padre Cristo de la Roca fue la iglesia donde Dios permitió que predicara por primera vez. Así que hace muchos años, 4 o 5 años atrás, recuerdo que hacíamos reuniones allá, ¿te acordás? Y tengo una foto de ahí. Era mucho más lindo en ese tiempo, más flaco. Y me pongo contento, ¿saben por qué? Porque me siento parte de este lugar. No solamente por esa experiencia que viví, sino porque entiendo que somos parte desde el mismo cuerpo, vivimos en el espíritu. Hay algunas personas que como sea Andrés Cufre, no sé si lo conoce, la reunión, la gente que estaba ahí, no ha sido un hermano que me ha recibido muy bien últimamente, pero bueno, lo amo lo mismo. Te amo, hermano. La Biblia que hoy nosotros conocemos, que en un tiempo estuvo en papiros o en rollos de cabra, que llamadas pergamino, o también conocida como en papel, que la podemos tener, algunos han tenido en papel, la tienen en papel y otras la tenemos en celular, en un tiempo antes de ser escrita en español, o en inglés, o en francés, o en alemán, o en el idioma que usted conozca. Antes de ser escrita o ser traducida a ese idioma, primeramente había sido escrita en hebreo, arameo y griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Por qué escribieron el Nuevo Testamento en griego koiné? Porque el griego era como el inglés que hoy predomina casi la mayor parte del mundo, porque vos vas a otra región, en otro lugar, es más fácil que te entiendan en inglés que en español, o el cordobés básico como el que yo manejo. Entonces, el griego en ese tiempo, los griegos habían dejado como cultura el idioma sobre lo que en ese tiempo se conocía como mundo. Entonces, para que todos pudieran conocer la Escritura o la Biblia o el Nuevo Testamento o la vida de Jesús, de lo que se venía hablando, fue escrita en este idioma. Mientras traducían parte del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento que estaba en arameo y en hebreo, los griegos encontraron dentro de las Escrituras una palabra a la cual la veían que en algunas ocasiones tenía diferentes significados. Y esta palabra fue la palabra. Y esta palabra fue la palabra. Entonces, cuando ellos veían en la Escritura esta palabra, y que la función que tenía en diferentes ocasiones, le pusieron a uno, le pusieron logos, y a otra le pusieron rema. ¿Alguna vez escucharon de estas palabras o no? A ver, levante la mano. ¿Quién le escuchó? Levanta la mano, pastora, levanta la mano, no me dejen solo. ¿Cuántos somos los que escucharon? El Gaby también se hace que no, pero vos también le escuchaste. El logos y el rema fueron dos palabras que los griegos pusieron a la palabra que hoy sale en español. Palabra, parece un trabalengua, pero a la palabra la llamaban así en diferentes ocasiones. Y cuando ellos veían que la Escritura se refería a la Escritura, decían logos. Cuando hablamos de logos, hablamos a la palabra escrita de Dios, lo que hoy conocemos como Biblia. O sea, todo lo que es Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que fue escrito, eso es logos. Es la palabra de Dios que un día salió, inspiró a personas, profetas, apóstoles, evangelistas, lo que fuese, los inspiró y fue grabada la palabra de Dios como logos. ¿Me siguen o no? Este logos es palabra de Dios que fue dicha en un tiempo y después se cerró y nunca más se abrió más nada, ni lugar se le dio para que aunque algunos quisieron añadir libros, que son los libros apócrifos, libros falsos, que quisieron ser introducidos a la Biblia, pero no podían porque no tenían una regla de fe espiritual, o sea, no tenían algo espiritual para apoyarlo, para poder sumar esto. Yo me muevo mucho, Gaby, así que en la iglesia mía, cuando yo predico, la gente de multimedia se pone loca, porque no me quedo quieto.
Sí. Entonces, cuando hablamos del logo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la escritura. Estamos hablando de la palabra de Dios que fue hablada, pero que fue escrita y nunca más se añadió nada. ¿Estamos o no? Entonces los griegos, cuando veían que decían la palabra de Dios, estaban dirigiéndose a la escritura en la forma que hablamos logos. Pero cuando hablaban de la palabra rema, hablaban de otro significado. La palabra rema dice, la RAE, ¿qué significa esto? Escuchen bien. Rema son palabras dichas en presente, dirigidas a un individuo. Escuchen bien. Rema son palabras dichas en presente, dirigidas a un individuo en un momento específico. Isaías 55:11 nos alumbra más esta palabra. Vamos a Isaías 55:11. ¿Quién tiene Biblia? ¿Tienes Biblia, pastor? La tengo acá, pero me gustaría que lo leas vos. Así hacemos más participativo el culto. Bien, estamos acá. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Gracias, pastor. Entonces, cuando dice así, Jehová a través del profeta está diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que yo la envíe. Entonces, cuando hablamos de rema, es la palabra de Dios agarrando un logo y hablando a tu vida, como lo hizo hoy en el culto. ¿Se entiende o no? Entonces, los griegos veían esta función que había cuando se dirigía a esto y decía, bueno, en esta parte decimos logos cuando leemos la escritura, pero en esta parte decimos rema, porque era lo que Dios estaba hablando justamente en ese instante para determinada persona. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué estás hablando esto? Entonces el Espíritu Santo en este tiempo empezó a hablarme y a decirme, es necesario que el cuerpo de Cristo crezca en este entendimiento. Recuerdo cuando yo usaba la Biblia en papel y buscaba que Dios me hablara, cerraba mis ojos, pastor, vos te estás riendo porque seguramente lo hiciste, cerraba mis ojos y abría la Biblia, más o menos en el Salmo, más o menos que yo sabía que estaba en el medio, abría el Salmo y veía si la palabra que en ese momento estaba buena, decía, bueno, Dios me estaba hablando. Pero si decía, de hoy en adelante te mando que mueras, por un ejemplo, no, Dios no me está hablando hoy día. Entonces como que yo agarraba el logos e interpretaba que Dios me estaba hablando cuando yo quería y conforme a lo que yo quería recibir. ¿Se entiende o no? Y muchos de nosotros, los que tenemos varios años en el Evangelio, como yo, que tengo 12 años de cristiano convertido o afirmado, porque hace mucho el Señor me viene hablando, yo fui una persona que acumuló mucho conocimiento intelectual de la palabra, de la escritura. Yo preparaba mi vida para pelear contra los pentecostés, mirá lo que hacían, ¿no? Contra los hermanos libres, contra los testigos de Jehová, contra los mormones. En el seminario me preparaba, peleaba con algunos. Había mucho conocimiento de logos en mi vida, pero era poco rema. Entonces vos hablabas conmigo y la gente decía, viste, José Ferrer se conoce todos los versículos de la Biblia, pero era solamente logos. Entonces por ahí tenía conversaciones con personas y le tiraba versículos bíblicos conforme a lo que estaban pasando, y a lo mejor la persona lo recibía y pensaba que lo que yo le decía era de parte de Dios, pero quiero decirle la verdad, era solamente parte del conocimiento intelectual de lo que yo tenía. Ahora quiero ir un poquito más profundo. Conocer el logos es lo mejor que nos puede pasar. Conocer la escritura, conocer lo que Dios habló, el comienzo de la creación, lo que Dios pasó con su pueblo, el plan de salvación, Jesucristo, las profecías, el inicio de la iglesia primitiva. Es tremendo lo que el logos contiene, y cada uno de las personas que han recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, es necesario que la aprendan.
Ay, no escuché mucho amén. Es necesario que podamos tener entendimiento de conocer la Escritura. Hay personas por ahí que he escuchado en otras congregaciones que dicen, no, la Biblia no es para mí. Yo prefiero más bien prefiero escuchar más que todo. Es más, en un tiempo con Vale éramos así. Yo era mucho librito. Entonces yo decía, vos tenés que aprender más versículos, ¿vale? Bueno, no, yo no quiero, me decía. Pero es necesario que podamos entender y aprender el logo, porque es una información que nosotros debemos tener, debemos saber, pero no queda todo ahí. Porque dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La letra mata, pero el amor edifica. Entonces, si yo solamente me convierto en una persona que acumula conocimientos bíblicos y acumula un montón de versículos bíblicos, pero le falta la dirección de parte de Dios, que es el rema, para que ese versículo tome vida, yo soy como un metal que resuena, o címbalo que retiñe, como dice la palabra. Entonces necesito entender algo. Te voy a volver loco, ¿no? Necesito entender algo, que no solamente es bueno yo que aprenda de la Escritura, que aprenda el Logos, sino también tengo que tener un oído afinado para que el rema, para que la palabra de Dios que tiene preparado para mi vida, para un lugar, para una generación, tenga el propósito que tiene que tener. Yo tengo que estar afilado. Yo puedo cantar la alabanza en Logos, pero no lo hago en rema. ¿Se va entendiendo o no? Porque cuando yo adoro debo hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Hay personas que llegan a las congregaciones, se sientan y repiten, como sea en este caso, pero yo recuerdo antes había una pantalla ahí y pasaban todas las adoraciones. Entonces los que veníamos cantábamos, pero repetíamos lo que decía ahí y decía, eres el Señor de mi vida, pero cuando el Señor me mandaba a hacer algo ya no era el Señor de mi vida. ¿Se entiende o no? Entonces por ahí cantamos en Logos, pero no en rema, porque lo hacemos con la boca de acá para afuera, pero no estamos viviendo en el Espíritu. Y si nosotros logramos pagar ese precio de entrar en comunión con el Espíritu Santo de tal forma de que el rema de Dios baje a mi vida, y no solamente baje a mi vida, vamos a traer transformaciones en los lugares donde nos movamos. ¿Recuerdas un tiempo atrás? En la casa, en la iglesia donde yo congrego, en la casa del Padre, Patricios, bajaron una palabra. Nosotros tenemos una palabra todos los domingos y ustedes lo tienen todos los sábados. ¿Y saben qué? La prédica se trataba de que había que orar y preguntarle al Señor la dirección de lo que Él quería hacer. Resulta que David había estado en la guerra con sus valientes, y cuando él viene, dice que le habían saqueado y le habían llevado todas sus mujeres y todo lo que él tenía. Entonces el pueblo, los guerreros que estaban con él, se enojaron, le dijeron, vamos David a buscarlo. ¿Quién no iría a través de estas personas si le habían llevado a su esposa, a sus hijos, le habían llevado todo lo que tenían? Pero dice que David agarró, escuchen bien esto, David agarró, pidió el efod era una vestimenta que se usaba, y se metió en la presencia de Dios y le preguntó, ¿qué hago? ¿Voy tras de ellos? Y el Señor le contesta, dice, ciertamente irás y los vencerás. Una palabra tremenda, gloriosa. Como puede pasar cada reunión que venimos, recibir una palabra así, hoy Señor, hoy me hablaste. Resulta que esa noche, ese domingo, que termina de predicar este pastor, estaba en nuestra casa, me roban la batería del auto. ¿Qué hizo José? Salió a buscarlo. Yo había recibido una palabra hace un ratito que no me tenía que manejar por las circunstancias o las situaciones que me estaban persiguiendo, sino que tenía que hacer yo. A ver si se acuerdan lo que estaba contando. ¿Qué tenía que hacer en ese momento? Ir, preguntarle al Señor qué tenía que hacer. No, yo no hice nada.
Yo salí con toda mi fuerza a buscarlo. Y mientras estaba buscando por todos lados, me acuerdo, al frente de mi casa hay un bulevar. Y el policía me dice, mira, agarré 2 en la esquina, pero no tenían nada, es lo único que vimos. Fíjate, a lo mejor al frente donde vos vivís está, porque mira todos los yuyos que vos tenés. Yo vine a mi casa y mi esposa, tan sabia, que opera mucho en rema, que Dios la usa en el rema. Sí, estuvimos en el lago San Roque un tiempo. Ella me dice, oremos, hagamos un altar, le preguntemos al Señor qué tenemos que hacer. Esa palabra fue la dirección de Dios para nuestra familia. En ese momento oramos, y ¿saben qué me mostró Dios? Ya sé, ustedes están pensando dónde estaba la batería. No, Dios me mostró que teníamos que salir al frente donde yo vivía y cortar todos los yuyos que había en ese lugar. En ese lugar cortamos todos los yuyos. Cuando salimos a cortar con un machete, me dice mi papá, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, voy a cortar los yuyos del frente. Vos sabés que casualmente me trajeron hoy una bordeadora de esas nafteras grandes, y yo te la presto para que vos lo uses. Bueno, le digo. Mi hermano que estaba en mi casa me dice, yo te voy a ayudar también. El vecino del frente, casualmente, usted seguramente se da cuenta que no, tenía una bordeadora naftera que le habían prestado ese día. Tenemos un bulevar de 300 metros. ¿Sabe lo que es un bulevar, no? Lo que queda entre medio de 2 calles, un canterito bastante ancho de 13 metros. De 2 cuadras más allá sale un muchacho con todo el equipo de fútbol, con una carretilla, con machete, con máquina, y empezamos a cortar ese lugar. Y lo que era un monte, o lo que era desolado, terminó con el pastito cortito. Y entonces yo pensé ahora y le decía, Señor, yo te pido que vos me des los recursos para cambiar este lugar donde yo vivo, esta cuadra. Nosotros teníamos calle de tierra y como algo loco empezaron a faltar la cuadra. 50 años de barrio, siempre calle de tierra, empezaron a faltar las cuadras. Bueno, usted me habrán dicho era un proyecto que se cumplió, está bien, se lo acepto. Pero lo más loco de todo, que la cuadra que me rodeaban, eran 4 manzanas y la mía, estaban sin luz. Y yo que le había pedido al Señor que me diera los recursos. Me llama por teléfono un amigo, José, ¿estás sin trabajo? No, estoy trabajando, necesito que vengas a trabajar conmigo. Bueno, si me quedo sin trabajo te aviso. A las 2 semanas, José, ¿estás sin trabajo? ¿Vos sabés que sí? ¿Para qué te hago falta? Agarré un trabajo en la ciudad de Córdoba, es para hacer alumbrados públicos. Resulta que todos los alumbrados que iban cambiando, iban sobrando. Y me los daba y me dice, te lo voy a dar. Y empecé a iluminar toda mi cuadra. A las 3 semanas, el barrio se veía en varias manzanas, se veían sin luz. Yo decía, pero no puedo cambiar todas las luces. Viene un camión, misteriosamente, de alumbrado público. Yo me asusté porque me van a sacar la lamparita que puse. Le digo, no me saque el reflector, lo puse yo. No, si no vengo a sacar nada, vengo a cumplir un reclamo que se hizo en el 2018. Hacía un montón que se había hecho el reclamo. Pero ellos llegaron en ese momento. Y le cuento que había puesto unas lámparas. Yo te voy a pedir algo, me dice. Vamos a hacer un trato. Si vos prometes cuidarme, yo te voy a reactivar todo el barrio y te voy a cambiar todas las luces, te voy a arreglar los tableros, pero necesito que vos me cuides. Pero yo trabajo. Bueno, ¿a qué hora venís? A las 5:30. A las 5:30 yo voy a venir todos los días para que podamos ir arreglando todas las luces del barrio. Y así se reactivó. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? A veces tenemos muchos logos y no podemos escuchar el rema de parte de Dios.
Y dice la Escritura, así será mi palabra, que va a descender sobre lugares donde hay ortiga y crecerán ciprés, y sobre arayanes, y sobre... hoy no me sale la otra palabra que está acá, un poquito más adelante, pero va a haber un cambio de naturaleza. Está diciendo, donde hay ortiga va a crecer un arayán, va a crecer un árbol diferente. La ortiga es una hojita que tiene espinitas que si vos la tocas te empieza a picar y es impresionante el ardor que te produce. Pero dice que cuando su palabra baja, cambia los ambientes y cambia las naturalezas y cambia las personas. Y hay en la Biblia una persona que el Espíritu Santo me llevó a ver cómo actuó en Logos y en Rema. Y vamos a leerlo. Está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26. Al 35. Le doy tiempo a los que buscan la Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35. Cuando lo tengan, digan amén. Yo todavía no lo tengo, por eso. Escuchen bien. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces dice que Felipe, un ángel viene y le habla: Felipe, baja hasta el desierto, hasta una calle, y ahí venía un etíope que estaba a cargo de una reina de Etiopía, un eunuco que estaba a cargo de una reina que la cuidaba. Dice que venía. Este hombre era un judío que se encontraba en Etiopía y venía a adorar a Dios todos los años, como tenía por costumbre descender a Jerusalén. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué es lo que es el profeta Isaías? El Logos. Bien, qué rápida que sos. Y el Espíritu dijo a Felipe, escuchen bien esto: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Alguna vez te ha pasado leer la Escritura y no entender lo que dice? A mí me pasó un montón de veces. Y encima, cuando yo quería leer la Biblia, agarraba la parte donde decía: y Matatías tuvo a Josías, hijo, ¿viste? Y empieza a nombrar todo y te perdes. No la leo más, no quería saber nada, ¿viste? ¿Entienden lo que leen? Muchas veces no entendemos lo que leemos, o no tenemos entendimiento porque creemos que la Escritura, que el Logos, es una leyenda, es un libro que a alguien se le ocurrió escribir. Entonces lo queremos razonar, y cuando lo queremos razonar no lo entendemos, y ahí nomás nos cansamos. Y este profeta, porque la religión judía, los hebreos leían todos los días los rollos de los profetas, porque los rollos hablaban de la venida de Jesucristo, del libertador que necesitaba el pueblo hebreo. Me detuve yo y te detuviste vos, ¿viste? Venía leyendo el profeta Isaías, venía leyendo el Logo, como decía la hermana acá recién. ¿Entienden lo que lees? ¿Y cómo entenderé si nadie me enseña? Ay, quiero darte una perlita que el Espíritu Santo me mostró. Es necesario que personas a veces te enseñen la Escritura. Por eso está la iglesia. Por eso Dios puso maestros, pastores, apóstoles, profetas, maestros, para el fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Dice, cuando
la persona esta toma el lugar que tiene que tomar siendo el maestro, porque Dios lo designó que fuera maestro, a tu vida trae edificación. Los maestros, los pastores, los apóstoles, los profetas son necesarios en el cuerpo de Cristo, porque necesitan hacerte crecer, porque fueron puestos por Dios para hacerte crecer. Y la Escritura dice que Él los constituyó. La palabra constituir significa Él los formó, Él los designó. Pero hay otra parte en la Biblia, porque acá como que se contradice un poco, pensaríamos. Dice, hermanos, Santiago dice, no hagáis maestro. ¿Escuchaste, pastor? ¿Pero cómo? Entonces, no tengo que ser maestro, pero dice que hay maestro. No, dice, no hagáis maestro es diferente a decir que Dios te constituyó maestro, que Él te hizo maestro. Entonces, no cualquiera se tiene que hacer maestro, porque dice que el que se hace maestro mayor condenación va a tener. Algunos, por ego personal o por reconocimiento, buscan ser maestros, pero dicen, uy, ¿cómo sabe la palabra? ¿Viste cómo sabe? ¿Viste cómo conoce la Biblia, no? Pero entiende lo que leí y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Isaías decía esto: y como cordero mudo delante de que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole a eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco, una persona que practicaba religiosamente bajar a Jerusalén y adorar a Dios, escuchen bien, leía toda la vida la Escritura, abría el rollo, no entendía de quién estaba hablando, no sabía lo que decía, no sabía lo que estaba hablando. Dice, ¿de quién está hablando? ¿El profeta habla de él o de alguna otra persona? Entonces Felipe, escuchen bien esto, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dice, comenzando de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es poderoso, es tremendo. Porque Felipe era una persona que conocía la Escritura, conocía lo que el pasaje de Isaías decía, porque no era una persona que ignoraba la Escritura. Dice que tomándolo de ahí, comenzó a predicarle el Evangelio. Leía el Logos, y cuando vino la palabra y la dirección del Espíritu Santo, comenzó a predicar el Evangelio de tal forma, dice que esta persona recibe, cree, y en ese momento, ¿cómo es tu nombre? Mario. ¿Qué impide, dice el eunuco, qué impide que yo sea bautizado? Porque entendió. Por eso te amo, pastor. Porque entendió la Escritura, se le fue revelado la vida de Cristo. En ese momento le predicaron el Evangelio. Cuando no nos es revelado el Evangelio, o cuando no nos es revelado Cristo, todo es cansado. No entendés por qué venís a la iglesia o por qué lees la Biblia. Pero cuando te es revelado, cuando Dios te habla a través del rema, cuando su palabra baja, transforma todo. Cuando su palabra baja, transforma todo. Cuando su palabra baja, transforma todo. Transforma vidas, transforma familia, transforma barrio, transforma cuadra, transforma generaciones. Pero cuando su palabra baja, no cuando yo creo que tengo que dar una palabra. Dice, y partiendo desde ahí, ¿quién le habló? Un ángel, y el Espíritu le dice, acércate al carro. No hizo nada independiente a lo que Dios quería que hiciera. Lo que él hizo solamente fue estar en obediencia a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. La voluntad de Dios decía, quiero que le hables a ese eunuco que es un burro, que no entiende lo que dice, perdone la expresión, pero yo tengo un plan sobre su vida. La Escritura dice que se bautizó y Felipe fue llevado por el Espíritu y no se supo más nada del eunuco. Pero yo leí y busqué en la historia secular y dice la Escritura que el Evangelio llegó a Etiopía,
que es el único país en África en tener el cristianismo como religión oficial, y llegó más o menos entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo. Es el segundo país en el mundo de recibir el cristianismo como religión oficial. África es un continente que predominan los musulmanes, pero Etiopía, que es un país que está en África, tiene como religión oficial el cristianismo hasta los días de hoy. Y han pasado 17 siglos y eso sigue predominando. ¿Saben por qué? Porque había un Felipe que escuchó la voz de Dios y salió y caminó y obedeció. Y una generación fue cambiada y muchas vidas fueron alcanzadas porque una persona escuchó la voz de Dios. Yo también soy albañil. ¿Cómo es tu nombre? Mario. Uy, son todos Mario acá. También soy albañil. No soy tan bueno como vos, pero bueno, me defiendo. Dios está buscando personas que quieren escuchar su voz. Porque cuando su voz baja, va a traer transformación. ¿Y sabes por qué estás parado ahí acá y sentados acá? Porque alguien escuchó su voz y te predicó. Y si la iglesia no aprende a escuchar su voz, la iglesia se vuelve vacía, se vuelve fría, se seca. Y lo que nos mantiene vivo es su voz, es su palabra. Está bien escuchar y aprenderle el logo, es perfecto, y lo vamos a seguir haciendo porque nos habla. Hoy estoy acá parado porque entiendo algo del logo, no lo entiendo todo, pero algo conozco. Pero desde ahí el Espíritu Santo te habla, me habla, nos habla. No solamente una persona fue transformada, sino una generación. Y esa transmitió tanto que después de 16, 17 siglos, el Evangelio y el cristianismo sigue permaneciendo. A veces pensamos que ser usado por Dios es hablarle a 400.000 personas o 500.000 personas, o estar parado en una congregación como yo lo estoy, o estar parado en una congregación con más miembros. Pero hablar de parte de Dios es ser obediente a lo que Dios te está diciendo en ese momento que hagas. Hoy una persona que no sé dónde está esa persona, vino a este lugar porque Dios le habló y dijo, no, anda a la congregación porque hay una persona que se está por matar. ¿Y sabes qué? Esa persona es alguien que Dios escogió porque tiene propósito. Ella fue obediente. Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No busquemos escenarios para poder expresar la voz de Dios. ¿Saben qué hacía Felipe? Cuando comienza la iglesia, los apóstoles no podían ocuparse de las mujeres, de las viudas y de la comida. Entonces buscaron 7 varones llenos del Espíritu Santo para que pudieran ocuparse de eso, y ellos se ocuparían de la palabra. Capítulo 6 del libro de los Hechos, después búsquelo. Y entre ellos estaba Felipe, esos varones llenos del Espíritu Santo, ellos era Felipe. Y Felipe, mientras acomodaba la comida y ocupaba de las mujeres, la palabra crecía en la región. Pero no solamente que él se ocupaba de eso, sino que también escuchaba la palabra. Él crecía en palabra. El Espíritu Santo me habló el sábado pasado y me dijo, fíjate dónde estaba Felipe. Fíjate dónde estaba Felipe. Siempre estaba involucrado, siempre estaba buscando. Felipe fue obediente, cada vez que se le asignó fue obediente. Unos versículos anteriores del capítulo 8, tuvo un episodio con Simón el Mago. ¿Te acuerdas, pastor? Simón el Mago, que también Dios lo usó en ese momento a Felipe para traer salvación sobre ese lugar. Y voy a ser obediente a la voz de Dios que en este momento me está hablando y me dice que te diga que si querés crecer en obediencia, levanta tu mano. No lo hagas para mí ni para el pastor, porque vos te estás comprometiendo, no a mí, a Dios.
¿Sabes qué? Tené cuidado cuando uses el logo sin autorización de Dios, porque puede ser de tropiezo. Yo era una persona que había crecido mucho en el logos, mucho en la escritura, pero en mi familia era un desastre. En el año 2013 Dios me habla a través de mi esposa en un retiro de familia. Ella me dice: José, tengo que decirte algo, creo que ya no te amo. Es fuerte lo que le estoy contando, y no lo hago para hacer crecer en ustedes, wow, el asombro, simplemente porque Dios me mostró que hablar de esto. Yo creo que no te amo. Y cuando nos cruzábamos con gente por ahí, le decían: uy, ¿cómo sabe de la escritura, José? Y Vale le decía: ah, sí, pero no sabe lo que es en mi casa. A veces nos refugiamos a través de la escritura, de la Biblia, del conocimiento intelectual, pero hay poca vida. Y la escritura dice que Dios nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu. No creas porque tengas conocimiento bíblico vas a ser más ungido, o vas a ser o asombroso para el que te ve, porque los frutos van a hablar por sí solos. Hay una parte en Santiago que dice que nosotros debemos honrar a nuestras mujeres. No recuerdo bien cómo es, pero dice que si no lo hacemos, nuestras oraciones tienen estorbo. Teníamos una vida violenta en nuestro hogar. Teníamos una vida violenta y yo tenía seminario hecho, hombría al máximo. ¿Te acuerdas el tiempo de hombría al máximo? Pero hablaba lo que no entendía. Me había quedado a vivir en el lobo, pastor. Me faltaba vida del espíritu, por eso te disfruto mucho, porque sé que en este lugar hay vida del espíritu. Pero Dios también dice que no se tienen que conformar. No se conformen con lo que han conocido de Logos, porque hay mucho más. Y no se conformen con lo que han recibido de parte del Rema, porque hay mucho más. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en este tiempo que vivimos en el nuevo pacto, Dios habla a través del Hijo. No es como el antiguo pacto que hablaba a través de un profeta solo, y ese tenía la voz mayor y nadie podía hacerle nada. La misma información que vos estabas recibiendo a través de hermanos, Dios me lo estaba dando a mí. Ese es nuevo pacto. Ese es escuchar la voz de Dios. ¿Se entiende o no? Dios no te va a decir cosas que vaya a contradecir la voluntad que Él puso en esta casa. Pónete de pie. Vamos terminando. Veo caras de asado, de sándwich de milanesa. Te amo, Gaby. Te disfruto, hermano. Puedes hacer como yo, que recibió esa palabra power ese domingo y el otro día salió corriendo a buscar la batería sin consultar a Dios. ¿Vos creés que Dios hoy habló a tu vida? Sé que habló a 10. No importa si habló a 10. Lo importante es que habló. Y a los 10 que habló, Dios no habla solamente para decirte que te habló, porque hay personas que dicen: yo quiero escuchar tu voz, pero no quieren ser obedientes. Porque a veces nos gusta pasar experiencias. Oh, escuché la voz de Dios. Porque nos gusta pasar ese momento de éxtasis, ¿viste? De decir: Dios me habló. Pero muchas veces no queremos ser obedientes. Y hoy hablábamos con el pastor Pepe de algo que el Señor me mostró hace un tiempo atrás, y en este tiempo me lo refrescó. Dice que el río Jordán nace en la falda del monte Hermón, arriba en las montañas. Desciende a un lago que se llama el lago Huele, después pasa por el mar de Galilea y termina en el mar Muerto.
donde no desemboca en ningún lado. Dice que el mar de Galilea es muy rico en minerales, marítimamente tiene muchos peces, es impresionante la riqueza que tiene. Pero el mar muerto dice que no hay vida, no tiene riqueza de nada. Es más, porque no tiene salida, tiene mucha sal. La densidad de sal que tiene, dice que las personas se meten ahí adentro y flotan por la cantidad de sal que hay. Entonces no hay vida. Vos podés ser como el río Jordán. Y podés ser como el mar de Galilea, que recibe de parte de Dios y también da. O podés ser como el mar muerto, que solamente recibe y se lo guarda para él, pero no da vida. Esta palabra puede ser así también para tu vida. Puede transformar personas, puede transformar y dar vida a otros, puede darte vida a vos en áreas donde vos la necesitas, o simplemente quedar como, wow, algo recibí, pero después muere ahí. No seas oidor olvidadizo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Abrí tu corazón. Cada uno de nosotros sabe en qué tiene que crecer. Si tiene que pagar el precio de leer las Escrituras, pasar más tiempo con la Biblia, con el Logos. Si tiene que aprender a escuchar a Dios. Déjame decirte que a veces Dios no te da grandes direcciones. Te va a hablar en tu trabajo, en tu casa, cuando te estés bañando. Va a empezar así despacito, con pequeñas encomendaciones. Y a medida que vayas siendo obediente, Él vas a ir confiando en vos. Pero tenés que estar decidido. Señor, acá hay almas, acá hay vidas que entendieron esto, papá. ¿Y sabes qué? Yo, papá, entiendo que yo necesito más de vos. Y necesito crecer más en escuchar tu voz, papá. Aunque esta palabra ya la escuché y posiblemente ya la prediqué, pero hoy yo reconozco, mi Padre amado, que necesito crecer en escuchar tu voz. Quiero aprender a escucharte. Quiero perfeccionarme en escuchar tu voz. No solamente quiero escuchar, sino también quiero ser obediente a Dios. Porque entiendo que soy parte de una generación que debe transformar vidas, que debe transformar cuadras, debe transformar barrios, familias. Porque así se trata el reino de los cielos. Señor, si estuviste hablando mi vida y no fui obediente, y yo te pido perdón, papá, yo te pido perdón. A lo mejor por ahí me confié, Señor, porque intelectualmente conocía las Escrituras y pensaba que ahí estaba toda la información, pero hoy me doy cuenta que si no tengo dirección de parte tuya, yo no puedo abrir mi boca, Señor, porque podría ser de tropiezo para otro. Enséñanos, Dios, enséñanos, Espíritu Santo. Jesús dijo que vos nos enseñarías todas las cosas. Dijo que nos enseñaría todas las cosas. Y hoy queremos seguir aprendiendo. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir aprendiendo. Te amamos, Señor. Adoramos al Señor, adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, Dios. Habla con Él, intercede ahí donde estás. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos. Cruz me regaló. Entendemos que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Vos me diste una palabra y todo fue creado, Dios. Tu palabra necesita llegar a personas con cáncer, Dios, para ser transformadas las vidas. Necesitan llegar a vidas que se encuentran en adicción, papá, porque solamente tu voz puede transformarlo. Que tu cruz me regaló. Hay matrimonios que necesitan tu voz, Dios.
roca y mi fortaleza. Hay vidas que se encuentran Solo tu voz, desanimadas, en estado de pánico, de angustia, y necesitan tu voz. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios, porque sos real. Porque sos real. Te amamos. el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza.